Hola mis queridos amigos, a vuestra aula de árabe. Soy Idris y hoy vamos a aprender la frase, la oración en árabe. ¿Cuáles los tipos de las frases en árabe? ¿De qué se trata la frase en árabe? Así que vamos. La oración en árabe se llama al-jumla o bien la frase al-jumla. En árabe hay dos tipos de oraciones, de frases. La frase nominal, la oración nominal se llama jumla ismiya, jumla ismiya, y la oración verbal, jumla fi'liya, la frase verbal. Todas las frases en árabe se agrupan en dos tipos, la oración nominal y la oración verbal. Se considera oración nominal, jumla ismiya, aquella que empieza por un nombre. Entonces, ¿cuál es la frase nominal en árabe? Es jumla ismiya. Ismiya viene del nombre, ism, nombre. Entonces, se trata de una frase que empieza siempre con un nombre, por un nombre, ¿vale? Y por ejemplo tenemos la casa es grande, al-baytu kabirun, al-baytu kabirun, la casa es grande. El verbo ser o estar en árabe son implícitos. La casa es grande, al-baytu kabirun, kabirun grande, al-baytu la casa. Entonces es una frase nominal porque comienza por el verbo la casa, no tiene verbo. También el niño estudia en la escuela. Al-waladu, el niño estudia, yadrusu, fi, fi, la escuela, al-madrasati. Entonces aún está un verbo en la frase que es estudiar, estudia, pero está al medio, no comienza la frase con verbo. Entonces, si está un verbo en el medio y comienza la frase con un nombre, entonces es una frase nominal porque empieza con el nombre el niño. ¿De acuerdo? Los elementos que componen una oración nominal son el sujeto, que se llama mubtada, y predicado, que se llama khabar. Entonces la frase nominal se compone de dos partes. La primera parte se llama mubtada y predicado khabar. Entonces el predicado es toda la información que tenemos sobre el mubtada, el sujeto. Entonces el mubtada y khabar. Cuando la frase nominal tiene sujeto indeterminado y un predicado con una preposición, el orden de la frase cambia obligatoriamente y el sujeto aparece en segundo lugar. Por ejemplo, los coches están delante del banco. As-sayyaratu amama al-banki. Amama es delante, al-banki, el banco. As-sayyaratu, los coches. As-sayyaratu amama al-banki. Los coches están delante del banco. ¿Vale? Aquí tenemos una preposición delante que es al-banki, as-sayyaratu amama al-banki. Entonces el orden de la frase cambia y el sujeto aparece en segundo lugar, ¿vale? También tenemos, hay coches delante del banco, la misma frase, de otra manera, amama al-banki, que hay sayyaratu. Entonces aquí está el sujeto en segundo lugar, as-sayyaratu está en primer lugar, sayyaratu, los coches están delante del banco, as-sayyaratu amama al-banki, pero en esta frase se cambia del sitio. Hay coches delante del banco, amama al-banki sayyaratun, hemos quitado la determinación.
el artículo al sayaratun, entonces cambia de sitio. Y también se considera la oración verbal, como he dicho, jumla fi'liya, jumla fi'liya, jumla fi'liya, porque viene del verbo el fi'lu, el verbo es el fi'lu, y es la frase que empieza con el verbo, entonces siempre que al contrario a la frase nominal que empieza por el nombre, y la frase verbal empieza con el verbo, siempre empieza con el verbo. Por ejemplo, tenemos el niño duerme, y en árabe duerme el niño, yanamu al-waladu, yanamu al-waladu, duerme el niño. La frase es verbal porque empieza por el verbo yanamu, duerme. Los elementos que componen una oración verbal son el sujeto, que se llama fa'il. Al fa'il es quien que ha hecho el hecho, o bien quien que ha hecho el verbo, la acción. Y también el verbo es el fi'l, es el verbo, es el fi'l, es el verbo. Y también el predicado, khabar, puede estar o no, o bien puede estar en la frase o no. Entonces, como he dicho antes, los que componen los componentes o bien las partes de la frase nominal es el mubtada, el sujeto más el khabar, toda la información, el predicado que sabemos sobre el mubtada, el sujeto. Aquí en la frase verbal se compone del sujeto que se llama fa'il y el verbo que se llama fi'l, ¿vale? Y también el predicado se puede estar en la frase o no. Y también el orden habitual de una frase en árabe es el verbo, sujeto, complementos. Entonces, verbo, ¿cómo se llama verbo en árabe? El fi'lu, fi'lun, ¿vale? El fi'lun. El sujeto se llama fa'il, fa'il. El complemento, ya veremos los complementos, cómo se llaman. Normalmente el verbo va delante del sujeto, pero también puede ir detrás para darle un poco de énfasis. Y también cuando el verbo va delante del sujeto, las terceras personas solo concuerdan con el sujeto en género, pero no en número. Por ejemplo, las dos niñas van a la escuela y hablan con su madre. Aquí tenemos تذهب البنتان, تذهب es ذهب, ir, البنتان, las dos niñas, البنتان está en dual, dos, إلى المدرسة la escuela, وتتكلمان تتكلمان hablan los dos, تتكلمان مع con أمهما su madre. Entonces aquí el verbo تتكلمان, los dos se concuerda con el sujeto, con el género, los dos, pero con el número, ¿vale? Y ahora pasamos al ejercicio. Las preguntas son estas frases nominales o verbales. Tenemos que decir de qué se trata la frase. Frase nominal, jumla ismiya, o frase verbal, jumla fi'liya, ¿vale? Jumla fi'liya y frase nominal, jumla ismiya. Entonces, في الغرفة سرير وخزانة, ¿vale? En la habitación, الغرفة la habitación, سرير una cama, خزانة armario. En la habitación, una cama y un armario. في الخزانة سرير وخزانة. 2. يدرس الولد كل المساء. يدرس estudia el niño cada tarde, toda la tarde. يدرس estudia الولد el niño كل cada المساء la tarde.
المهندسان los dos ingenieros المهندسان يعملان trabajan en la empresa الشركة la empresa المهندسان يعملان في الشركة 4 أنا طالبة عربية soy estudiante árabe أنا طالبة عربية تنام البنت الصغيرة تنام duerme la niña pequeña الصغيرة pequeña la niña البنت 6 سافرت أسرتي إلى كندا سافرت ha viajado o viajaba en el pasado viajó mi familia mi familia أسرتي إلى Canadá 7 بجانب al lado بجانب المحطة la estación مكتبة biblioteca كبيرة grande بجانب المحطة مكتبة كبيرة 8 تكتب صديقتي رسالة تكتب escribe mi amiga una carta رسالة una carta تكتب escribe صديقتي mi amiga رسالة una carta y tenemos que mirar la frase y ver de qué se trata las frases, frase nominal o jumla ismia o bien frase verbal jumla fi'liya. Ya podéis parar el vídeo para hacer el ejercicio y luego pasamos a la corrección del ejercicio. Y aquí tenemos la corrección, tenemos que poner una frase nominal, jumla ismiya y frase verbal, como he dicho antes, jumla fi'liya. Entonces, primera frase, في الغرفة سرير وخزانة. La frase no tiene verbo, no comienza con el verbo, es una frase nominal que tiene nombres. في الغرفة la habitación hay una cama y un armario. إلى 2 يدرس الولد كل المساء يدرس estudia hay un verbo empieza con el verbo جملة فعلية المهندسان يعملان trabajan hay un verbo al medio pero la frase comienza con el nombre los dos ingenieros entonces جملة es una frase nominal أنا طالبة عربية soy estudiante árabe no tiene verbo أنا طالبة عربية en árabe soy es implícito جملة اسمية تنام البنت duerme la niña pequeña duerme جملة فعلية porque تنام أنام es un verbo empieza con el verbo سافرت أسرتي إلى كندا سافرت أسرتي إلى كندا viajó mi familia إلى كندا 6 viajó es جملة فعلية بجانب المحطة مكتبة كبيرة al lado de la estación hay una biblioteca grande جملة اسمية porque no hay verbo no empieza con el verbo y la última comienza con el verbo تكتب escribe y تكتب صديقتي رسالة entonces comienza con el verbo entonces aquí ya ahora hemos aprendido los tipos de frases en árabe frase nominal جملة اسمية ¿vale? frase verbal جملة فعلية y también las componentes o bien las partes de cada frase. La frase nominal, sus partes es al-mubtada, que se llama mubtada, es el sujeto, y predicado, que se llama khabar. Khabar, que es toda la información que conocemos, sabemos sobre el sujeto al-mubtada, ¿vale? Y las partes de la frase verbal, jumla al-fi'liya, es el verbo y el sujeto. El verbo que es el fi'l o el fa'il. El fi'l o el fa'il. Y más los complementos
más bien los predicados pueden estar o no, ¿vale? Ya ha sido todo para hoy. Os digo muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, ya si hay alguna duda, alguna dificultad, alguna sugerencia, estoy aquí para ayudaros a aprender mejor. Solo hay que comentar los vídeos y darle like y ya estoy aquí a ayudaros en cualquier cosa. Muchas gracias. شكرا جزيلا ومع السلامة. إلى اللقاء.